El problema 1 de rentas variables me pide que calcule cuál es el valor actual y el valor final de una renta trimestral. Me dice que dura 6 años, pero es una renta trimestral, de términos de cuantía 1.000 euros. Aunque me diga que dura 6 años y es trimestral, lo que me importa es que cada año lo puedo dividir en 4 trimestres. Sería el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre, que coincidiría con el año 1. Y cada año sería igual, un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y el cuarto trimestre que coincide con el año 2, y así hasta llegar al último año, que sería un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y el cuarto que coincidiría el año 6. Me dice que la renta es prepagable, me dice que los 1.000 euros, el primero de ellos vence hoy. Por lo tanto, si son términos constantes de cuantía 1.000 euros, el primer término será efectivo el primer trimestre, pero al principio. Por lo tanto, dibujaría 1.000 euros al principio del primer trimestre, 1.000 euros al principio del segundo, 1.000 euros al principio del tercero, 1.000 euros al principio del cuarto. También pasaría igual con el segundo año. Cada trimestre al principio dibujaría los 1.000 euros. Y el último año igual, sería 1.000 euros al principio del primer trimestre del cuarto año, del sexto año, perdón, 1.000 euros al principio del segundo trimestre del sexto año, 1.000 euros al principio del tercer semestre y 1.000 euros al principio del cuarto trimestre. Por lo tanto, se representaría de esta forma. Son 6 años, pero la renta es trimestral. Por tanto, al principio de cada trimestre dibujaría 1.000 euros y el último trimestre del último año, que sería este, pues también dibujo el importe constante al principio de ese periodo. Por lo tanto, se dibujaría de esta forma. Bien, como ya sabemos de la teoría, cuando nos enfrentamos ante una renta cadesimal, en este caso una renta trimestral, lo que debo aplicar es la fórmula de valor actual, A igual a por A sub i, pero siempre trabajando con nk periodos cadecimales y trabajando con un tipo de interés cadesimal. Por tanto, lo que debo hacer es, a partir de los datos del problema, identificar cuántos periodos trimestrales tiene la renta y también identificar cuál es el tipo de interés trimestral. Vamos a ello. Si son 6 años, n por k será el número de periodos trimestrales, que será lógicamente 6 años por 4 trimestres que tiene cada año. 6 por 4, 24 periodos trimestrales. Por lo tanto, a la hora de plantear la fórmula, debo tener en cuenta que n va a ser igual a 24 trimestres. Y además, el dato que me da el problema es un tipo de interés nominal, liquidable cuatrimestralmente, que sabemos que es un J. Por lo tanto, a partir del J calculamos cuánto vale I sub 3, que será el 5% partido entre 3, y eso me da una cantidad que va a ser igual a 0,016667. Por lo tanto, el dato que me da el problema I sub 3 va a ser igual a 0,016667. Bien. Como hemos dicho antes, tenemos que trabajar con el tipo de interés que tenga la misma periodicidad que la renta. Como sabemos, en la renta trimestral debemos trabajar con un tipo de interés trimestral. Y si me dan un tipo de interés distinto, ya sea anual o cuatrimestral, como en este caso, lo que debo hacer es calcular cuál es el tipo de interés trimestral equivalente al tipo de interés que me da el problema, que en este caso es el tipo de interés cuatrimestral. ¿Cómo lo haré? Pues planteando la equivalencia, en la cual 1 más I sub 4 elevado a 4 tiene que ser igual a 1 más I sub 3 al cubo. De aquí despejaré cuánto vale I sub 4, que va a ser igual a 1 más I sub 3, que sería 1,016667 elevado a 3 cuartos, el 4 pasa dividiendo, menos 1. Y de aquí despejaré cuánto vale I sub 4, que en este caso va a ser igual a 0,012474. Por lo tanto, este trabajo es un trabajo previo que debo resolver antes de empezar a plantear el problema. Y es, si la renta es trimestral, debo conocer cuál es el tiempo expresado en trimestres y debo conocer cuál es el tipo de interés expresado también en trimestres. Eso lo debo hacer previamente, para luego aplicar la fórmula correspondiente. En este caso, valor actual se resuelve como si fuera una renta anual, pero en lugar de trabajar con n años, trabajo con nk periodos trimestrales, y en lugar de trabajar con el tipo de interés anual, trabajo con el tipo de interés trimestral. Vamos a ir, el valor actual, por tanto, va a ser igual a la anualidad, que es 1.000 euros, por 1 menos 1 más el tipo de interés trimestral, 1,012474, elevado a menos n trimestres, 24, partido entre i. De esta forma calcularía cuál es el valor actual de la renta. No obstante, como siempre que escribo una fórmula, en concreto la fórmula de valor actual
de una renta constante o de cualquier tipo de renta, debo preguntarme, ¿dónde me lleva esta fórmula? Y la respuesta es que me va a llevar siempre al momento anterior, al primer vencimiento, me va a llevar, por tanto, al momento -1, ya que el primer vencimiento está en el 0. Por tanto, ¿yo puedo calcular cuánto vale el valor actual en el momento -1? No, ¿verdad? Debo calcularlo cuánto vale en el 0. Y para ello, capitalizo ese valor un periodo, multiplicándolo por 1 más i. De esta forma, calcularé perfectamente cuál es el valor actual de esta renta. A por A suma i, teniendo en cuenta que tanto N como el tipo de interés deben estar referidos a la misma periodicidad de renta, en este caso una renta trimestral, y luego pues ajustarla en caso de que sea necesario si no me lleva al momento a 0. Si opero me saldrá que ese valor actual va a ser igual a 20.887,80 euros. Esa sería la forma de calcular cuál es el valor actual de la renta. Además me pide el valor final. Y el valor final tengo dos formas de hacerlo, a través de la fórmula A por S suma I, siempre cumpliendo lógicamente que tanto el tiempo como el tipo de interés estén referidos, en este caso al datos trimestrales, que es la periodicidad de renta, pero también lo puedo calcular capitalizando el valor actual, porque si recordamos, el valor actual lo que me calcula es cuánto vale toda la renta justo en el momento 0. Si yo quiero saber cuánto vale toda la renta justo en el año 6, lo que debo hacer simplemente es este importe capitalizarlo hasta el periodo 6. Por tanto, lo puedo calcular como el valor actual capitalizado en el periodo. En este caso sería 20.887,80 que voy a capitalizar. ¿A qué tipo de interés? Podría trabajar con cualquier tipo de interés. Puedo trabajar con el tipo de interés trimestral, por ejemplo, que es lo que voy a hacer, capitalizando al tipo de interés trimestral 6 años, pero en este caso debo tener en cuenta que la primera regla básica de matemáticas financieras, que me decía que siempre que trabajo con una fórmula de matemáticas financieras, debo asegurarme de que tanto el tiempo como el tipo de interés estén referidos a la misma unidad temporal. En este caso, el tipo de interés es trimestral y 6 está al año. Eso no es correcto. Para que sea correcto, el tipo de interés, si es trimestral, el tiempo también tiene que estar expresado en trimestres. Por eso multiplicaría 6 años por 4 trimestres cada año para que esa equivalencia fuera correcta. ¿Bien? Si elijo la fórmula de capitalizar el valor actual. También puede haber trabajado con el tipo de interés cuatrimestral que me da el problema, ningún problema. Pero en ese caso el tiempo estaría expresado en periodos cuatrimestrales. O si me hubiera dado un tipo de interés anual, pues directamente lo capitalizo por 1 más el tipo de interés anual elevado a 6. Lo importante es que tanto el tiempo como el tipo de interés estén referidos a la misma unidad temporal. Y esto me daría 28.125,98 euros. Pero también, lógicamente, puede haber calculado la fórmula de valor final de una renta constante, que sería A por S suma I, pero aplicada a esta fórmula, siendo N el número de periodos trimestrales y el tipo de interés trimestral. En ese caso, el valor final, lógicamente, me dará igual, será igual a la cuantía de cada anualidad, 1.000 euros, por 1 más I, elevado, 474, perdón, elevado a n, serían 6 por 4, 24 periodos, menos 1 partido entre n. Bien, si utilizo esta fórmula, como siempre, debo pararme para comprobar dónde me lleva la fórmula A por S suma I. Pues la fórmula A por S suma I me va a llevar justo al momento en el cual vence el último término, que va a ser el principio del cuarto trimestre o el final del tercer trimestre. Por lo tanto, para calcular el valor final, además, debo capitalizar un trimestre porque el valor final lo calculo en el momento 6. Por tanto, lo capitalizaría multiplicándolo por 1 más I. Y eso me daría que el valor final coincidiría con el calculado de la otra forma, porque son valores exactamente iguales. ¿Bien? Estas serían las dos formas de calcular el valor final. Por resumir un poquito, si me enfrento ante una renta constante fraccionada, lo único que voy a hacer es aplicar las fórmulas anuales, pero teniendo en cuenta que tanto el tiempo como el tipo de interés tienen que estar referidos a ese periodo caesimal. Si la renta es trimestral, como en este caso, en trimestres. De forma genérica, si la renta es caesimal, en periodos caesimales.